Meta, la empresa matriz de Facebook, recibió una multa de 1.300 millones de dólares por presuntamente violar las normas de protección de datos de la Unión Europea. También se le ordenó a la compañía que dejara de transferir datos de usuarios de Facebook en Europa a Estados Unidos. Conversamos sobre esto con Ismael El-Qudssi, cofundador y director general de Social Publi. Bienvenido, Ismael. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ismael, Meta fue multada, como decía, por 1.300 millones de dólares, lo que parece una cifra astronómica. Pero en su último año fiscal, la empresa reportó utilidades por más de 37.000 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿qué tanto le afecta esta multa? Bueno, realmente no le afecta mucho económicamente, como dices, es la sanción más alta que ha impuesto nunca la Unión Europea, pero sí que le afecta porque es la primera tan grande a una compañía como Meta, como Facebook. Entonces puede sentar un precedente en la Unión Europea y en general en el mundo, ¿no? También relacionado con lo que está pasando con Montana y TikTok, ¿no? Entonces es la primera vez que la Unión Europea pone una multa tan grande y es un aviso de atención. No solamente para Meta, sino para las 45 compañías como YouTube, como Instagram, etcétera, que están operando en Europa. Claro, y ahora, ¿podría Meta apelar esta decisión y qué pasaría mientras tanto? Sí, lo puede apelar y de hecho el portavoz de Meta ha determinado que no le parece justo, que la Unión Europea está privando mucho o sea, está limitando mucho los usuarios, o sea, la privacidad de los usuarios, y ha declarado que lo va obviamente a impugnar, ¿no? Obviamente no creo que llegue a pagar esta multa porque le han dado un plazo de gracia de unos 6 meses para cumplir la ley, por así decirlo. Ok, y ahora, ¿por qué la compañía transfiere datos de usuarios europeos a Estados Unidos? ¿Y qué pasará ahora que se le ha ordenado detener de hacerlo? Claro, realmente los servidores, por así decirlo, están en los Estados Unidos porque el aplicativo, la aplicación es de los Estados Unidos. Entonces, es lógico que haga eso. Casualmente es lo mismo que hace TikTok. TikTok mete los datos de los estadounidenses en China y es por lo que está siendo vetada en algunos estados, ¿no? TikTok tuvo que llegar a un acuerdo con Oracle para almacenar los datos dentro de los propios Estados Unidos porque Estados Unidos considera que China es un gobierno no amigo. Sin embargo, entre la Unión Europea y Estados Unidos no hay ese tipo de, por así decirlo, de presión, no hay ese tipo de enemistad, de desconfianza. Entonces, esto es lo curioso, porque son dos continentes o dos megapaíses, por así decirlo, que son aliados. Lo que pasa que es cierto que la Unión Europea es la más restrictiva en cuanto a protección de datos y no quiere que sus datos viajen a otro continente, aunque sea a los Estados Unidos, ¿no? Y tiene cierta parte de sentido, al igual que tiene que TikTok no mande sus datos a China. Entonces, se ha firmado un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea que ha entrado en vigor en diciembre del año pasado, pero hay ciertas normas que Meta en este caso no ha cumplido y que están todavía negociando. Por eso creo que ha sido como un aviso y no va a ser efectivamente una sanción que al final no creo que Meta tenga que pagar estos 13.000 millones de dólares, sinceramente. Ok, pero entonces, así como TikTok tuvo que negociar con Oracle para poder dejar los datos de los estadounidenses en Estados Unidos, entonces, ¿qué va a hacer Meta? O sea, ¿instalará su propia capacidad en Europa o algún país de la Unión Europea para que se queden ahí los datos o cómo le van a hacer? Sí, una de las opciones, de hecho, por ejemplo, en España están contratando mucha gente también para moderar los contenidos, porque solo se ha hablado de la transferencia de datos, pero otra de las cosas que la Unión Europea está achacándole no solo a Meta, sino a otras compañías similares, es la moderación de contenidos. Cuando se infringe algún tipo de contenido, cuando no queda claro si un contenido es publicidad o no, cuando no queda claro si un contenido puede ser lesivo para los menores, tienen que eliminarlo inmediatamente. Insisto, no solo Meta, cualquier compañía americana que esté operando en Europa. Entonces, lo que están haciendo las compañías es contratar gente en países europeos para hacer esta moderación y para cumplir con la legislación. Se supone que a medio plazo lo más rápido sería almacenar los contenidos europeos en países de Europa, insisto, como ha hecho TikTok con Oracle en los Estados Unidos, y con eso ya se eliminaría ese veto. Bueno, están ahí negociando, pero como digo, parece una lucha de poder más entre Washington y Bruselas que entre realmente la opinión pública. Tampoco veo que esté muy preocupada por este tema, honestamente. Y aquí no se les están acusando de mal uso de esos datos, es simplemente que se los están llevando de un continente a otro, pero no es como cuando fue con el caso con Cambridge Analytica que estaban dando información a third parties, ¿verdad? Para usarlas de una manera u otra.
Así es, no ha habido ningún tipo de mal uso ni se le ha preguntado qué se hacen con esos datos. El tema es, la legislación europea siempre ha sido muy restrictiva. De hecho, cuando usted navega por una página de Europa, siempre le salen muchos avisos de que esta página cumple con la normativa europea de RGPD, que es la ley que regula esto. Es bastante incluso molesto para el usuario tener que navegar por páginas y que te estén avisando siempre de que todo cumple con la ley. Pero bueno, es como funciona la Unión Europea, y en este caso no es que le estén acusando de nada, es simplemente que tienen muy claro que no pueden almacenar datos en otro continente que no sea Europa, y es lo que se le está pidiendo. Como digo, no ha habido nada más. Insisto, también se han reunido con Twitter y con TikTok, o sea, están también reuniéndose con estas otras compañías. Lo que pasa es que Meta al final es la más grande, es la que más usuarios tiene y es la más mediática, con lo cual ha sido un poco chivo expiatorio, por así decirlo, o conejillo de Indias para dar un toque de atención. Claro, y un estate quieto, como decimos en México, para las demás empresas. Bueno, obviamente vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda con Meta, si apela o no la decisión y qué procederá. Muchísimas gracias, Ismael El-Qudssi, cofundador y director general de Social Public, por estar aquí. Un placer. Igualmente.